Bueno, jóvenes, continuando con el contenido de la clase de undécimo, vamos a hablar de límites de las funciones. Y aquí tenemos una definición. Bueno, en realidad en el libro dos definiciones, nos hablan de dos definiciones, pero vamos a hablar únicamente de esta porque la segunda nos hablan de unos valores y la definición nunca, con esa definición nunca se trabaja. Entonces vamos a quedarnos únicamente con esto y tratando de explicarlo un poco. Bueno, acá nos dicen que en la figura que nos dan la figura que nos presentan nos dicen que en el eje X el punto X, 0 o el punto P de coordenadas X, 0 tiende al punto A, 0, o sea que se va acercando. Ahí hay una flechita que nos está indicando que este punto se está desplazando en esta dirección. Nos dicen que ese punto P de coordenadas X, 0 tiende al punto A, pero que no alcanza ese punto, es decir, porque tenemos un punto acá que nos podemos acercar a este otro punto, pero sin llegar a tomar el valor de A. Eso nos están diciendo, ¿no? Y que está sucediendo lo mismo acá. En la medida en que nos acercamos a A, este punto se está moviendo, ¿no? Supóngase que lo vamos a tratar de ver un poco más grande, ¿no? Supóngase que nosotros podemos trazar puntos de tal forma que nos vamos acercando aquí a A, ¿no? Supóngase, por decir algo, que X aquí vale 3 y que aquí A vale 5. Entonces nos podemos acercar a 5 dándole un valor de 4, por ejemplo, a X. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a X, si lo movemos hacia acá, entonces va a determinar un punto sobre la gráfica de la función que va a estar más cercano o sea, R, si X es un valor que determina, ¿verdad? Este punto acá, R, en la gráfica de la función de coordenadas, aquí va a tener las coordenadas de 0, f de x, ¿no? Sobre aquí el punto, pero la coordenada acá de x sería f de x. Entonces, si le damos el valor decíamos, si x vale 3 y le damos el valor de 4, entonces va a pasar que este punto también se van a mover realmente los tres puntos, ¿no? Van a mover realmente los tres puntos. Es decir, si nos movemos hacia acá dándole un valor de x mayor, ¿verdad?, que el que tenía, nos movemos a la derecha de x, entonces significa que este punto se va a mover hacia acá en esta dirección. Y el valor de y acá también se va a mover en esta dirección, va a tender a buscar la posición de B, así como nosotros estamos acercándonos al darle un valor acá. Pónganse que si x vale 4 acá, y vale 7, por decir algo. Y si nos acercamos más acá, entonces el valor de y también se va a seguir acercando acá a B, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos acercando y nos podemos acercar infinitamente. Entonces el valor de y también va a tender infinitamente a acercarse a B. Eso es lo que nos están diciendo acá. Y entonces con esa idea nos definen el límite de una función. Veamos qué es lo que nos dicen en la teoría que nos están presentando. En resumen, cuando x tiende sin límite a A, tomamos valores diferentes de A. Es decir, sí, nos acercamos a A, pero sin llegar a tomar el valor de A. Eso nos están diciendo, ¿verdad? X tiende sin límite a A, pero sin llegar a tomar el valor de A. Entonces f de x tiende a tomar el valor de B. Eso es lo que nos están diciendo. Y así es como se define el límite, ¿no? Se expresa esta situación como f de x converge a B y se denota mediante esta simbología, y esto se lee el límite cuando x tiende a A de f de x igual a B. Acá
acá nos dicen que el valor de b se llama límite de la función. El límite de f de x cuando x tiende a es b. Entonces b es el límite de la función. ¿De cuál función? De esta función f de x cuando x tiende a tomar el valor de a. Es decir, x nunca va a llegar a tomar realmente el valor de a, pero se acerca tanto a como podamos nosotros imaginarnos. Eso es lo que significa. Esa es la definición de límite. Entonces, y acá se nos presentan algunas gráficas de funciones, bueno, y nos dicen que encontremos los límites de esas funciones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el límite? Si nos basamos en el dibujo, vamos a ver que acá, bueno, aquí está, ¿no? El límite cuando x tiende a 1, es decir, si nos acercamos tanto a 1, el valor de la función, que es 2x más 3, tiende a ser 5. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 5 en el ejemplo, en el inciso A, ¿no? Y en el inciso B, si x tiende a 3, entonces el valor de la función, pero esta es una función constante, ¿no? El valor de la función es 1. Es 1. Pues aquí el valor de y siempre es constante, siempre va a ser 1 para cualquier valor de x, ¿no? Entonces, si en particular x se acerca al valor de 3, ya va a tomar el valor de 1. Y nos dicen que de b, de este ejemplo que nos están presentando acá, puede decirse que el límite cuando x tiende a de c, pero ¿quién es c? Una función constante, un número real, ¿no? Es siempre el número real. Vaya, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, de 7, por ejemplo, va a ser siempre 7. Eso es lo que nos están diciendo. El límite de una constante, límite cuando x tiende a menos 1 de 100, va a ser 100. Si la función es un número, entonces el límite de esa función va a ser siempre el mismo número. Eso es lo que nos están explicando en esta parte. Bueno, entonces esa es la definición del límite y pues la definición del límite con la que sí vamos a trabajar, porque hay otra definición en el texto, ¿verdad? Pero nunca se trabajan con esos valores que mencionan ahí, por eso yo ni siquiera me quiero referir a ella también. Entonces, vamos a continuar. Y acá nos dicen que los límites cumplen algunas propiedades. Por ejemplo, sean alfa, beta y k números reales, donde f de x y g de x son funciones. Se supone que existe el límite cuando x tiende a de f de x, eso es alfa, ¿no? El primer valor del que nos hablan acá. Y que el límite cuando x tiende a de f de x, a g de x tiene que ser, bueno, a uno y a otro, ¿no? No van a ser las mismas funciones. Digamos g de x acá. Entonces, el límite de f de x es alfa y el límite de g de x, digamos, es beta. Entonces, se cumple que el límite cuando x tiende a de la suma de las funciones es igual a la suma de los límites de las funciones. Dijimos que alfa es el límite de f de x y beta el límite de g de x. Entonces, si nos dicen que calculemos el límite de la suma de las funciones, bueno, cuando x tiende a un valor, esto va a ser igual a la suma de los límites de la función. Y si nos están hablando de la diferencia, es lo mismo, ¿no? El límite de la diferencia de las funciones va a ser igual a la diferencia de los límites de las funciones. En la otra propiedad nos dicen que si tenemos el límite cuando x tiende a de una constante por la función, esto va a ser la constante por el límite de la función. Si tenemos el límite del producto de dos funciones, esto va a ser el producto de los límites de las funciones. Y si el límite de g de x en este caso, ¿no? Es diferente de 0, entonces el límite del cociente de f de x entre g de x va a ser el cociente de los límites. Claro, el límite de g de x es diferente de 0, ¿no? Nos dicen que beta, debe ser diferente de 0, entonces este cociente sería diferente de 0. Bueno, ahí nos explican esas propiedades y nos dicen que calculemos algunos límites haciendo uso de las propiedades de los límites. Entonces, la primera es el primer ejemplo sería límite cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2 de x al cuadrado
menos 3x más 4. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 2, aplicando el teorema 1 y el teorema 2, que dice que si tenemos la suma o la diferencia de dos funciones, entonces eso sería límite cuando x tiende a 2 de x a la 2, menos, aplicando el teorema de la resta, el límite cuando x tiende a 2 de 3x, que sería la segunda función, más, porque aquí está el signo más, el límite cuando x tiende a 2 de 4. Entonces esto lo podemos resolver, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Pues incluso aquí hay un límite, hay una propiedad que no lo mencionan acá. Podemos decir, como esta función x está elevada a la 2, podemos elevar todo el límite a la 2, límite cuando x tiende a 2 de x. Podemos elevar todo el límite a la potencia esta, la que está elevada a la función x, ¿no? Menos, esa propiedad no aparece ahí, pero hay una propiedad que nos permite hacer eso. Este 3 está multiplicando la función, entonces este 3 lo podemos sacar y multiplicar todo el límite de la función por 3. Más este límite es 4, ya lo podemos evaluar. Haciendo referencia a lo que nos planteaban en el ejemplo B acá, ¿no? En donde nos dicen que el límite cuando x tiende a de una constante es igual a la constante. Entonces eso lo podemos evaluar de esa manera, ¿verdad? O sea, el límite cuando x tiende a 2 de 4 va a ser 4. Y acá pues ya podemos evaluar estos límites. Podemos sustituir a x por 2, es decir, nos acercamos a 2, x se acerca tanto a 2 pero sin llegar a tomar el valor de 2. Es decir, nosotros podemos decir que x es 1.9999, ¿no? Cerca de 2 pero sin llegar a tomar el valor de 2, que es lo que dice la definición del límite, ¿no? Nos acercamos tanto a 2. Pero podemos escribir 2 ahí, ¿verdad? Pero sabemos que no podemos tomar el valor de 2. Menos 3 por el límite cuando x tiende a 2, también de 2, más 4, que ya se encontró ese límite. Entonces acá, este límite es 2, ¿verdad? Ya evaluando esto, ese límite es 2, pero 2 queda elevado a la 2, porque todo el límite queda elevado a la 2, menos 3 que multiplica. Esta es la propiedad, ¿qué sería? No les hablé de esta parte por estar insistiendo en esto, ¿no? El inciso C, ¿no? Si tenemos el límite de cuando x tiende a de una constante por una función, eso es igual a la constante por el límite de la función. Entonces la constante es 3, se calcula el límite de la función y se va a multiplicar por esa constante, más 4. Y acá resolvemos esto, 2 a la 2 es 4, menos 3 por 2 es 6, más 4. Y 4 más 4, 8, menos 6, 2. Entonces ese límite es 2, aplicando los teoremas o las propiedades, ¿verdad?, del límite. Bueno, si calculamos el límite, inciso B, ¿verdad? Calculamos ahora, resolvemos el ejemplo B. Que es límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 entre x. Entonces, la primera propiedad que le vamos a aplicar es la última, ¿no? El inciso E, como tenemos el cociente de dos límites, del límite de dos funciones, podemos decir que esto es igual al cociente del límite de la función. Esto va a ser límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 1, todo eso entre el límite del denominador, ¿no? El mismo límite, el límite cuando x tiende a 3 de x. Arriba esto lo podemos separar, ¿no?, como la diferencia de la función, el límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos el límite cuando x tiende a 3 de 1. Todo eso sobre el límite cuando x tiende a 3 de x. Acá el signo igual tendría que ir en medio, ¿no? Vamos a ver, para colocarlo ahí en forma simétrica. Lo subimos todo un poco. Así. El signo igual quedaría aquí, ¿no?
igual acá, el signo igual quedaría aquí realmente. Bueno, entonces aquí ya podemos evaluar los límites, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 de x, pero todo esto elevado a la 2, haciendo uso de nuevo de la misma propiedad que habíamos hablado acá. Menos este límite es 1, ya lo podemos calcular, sobre este ya lo podemos ir evaluando, límite cuando x tiende a 3 de x, pero x es 3, entonces nos acercamos tanto a 3 que podemos manejar acá, ¿no? Podemos colocar el 3, pero sabemos que realmente nunca toma el valor de 3 la función. Entonces acá ya podemos también evaluar, esto va a ser límite cuando x tiende a 3, de 3 a la 2, menos 1, entre este límite es 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? No se está viendo, ¿no? Vamos a repetir todo esto porque no estaba percatándome de que no se miraba ahí en la pantalla, ¿no? Entonces lo vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacernos un espacio por acá para poderlo hacer y que lo puedan ver, ¿no? Porque no me estaba percatando de que no se estaba viendo lo que estábamos haciendo aquí en el ejemplo B. Entonces vamos a resolver el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre 3. Bueno, inciso B, ¿no? Lo copiamos. Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre x. Esto lo podemos expresar como el límite cuando x tiende a 3 de el numerador, ¿no? X al cuadrado menos 1 entre el límite de la función que es el denominador. Límite cuando x tiende a 3 de x, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Para colocarlo ahí, así sería. Nos va a quedar límite cuando x tiende a 3 de la primera función menos el límite cuando x tiende a 3 de la segunda función, que es 1. Esto utilizando el teorema 2, ¿no? Teorema B. Entonces sobre el límite de la función del denominador, límite cuando x tiende a 3 de x, pero esto ya lo podemos ir evaluando. Bueno, entonces acá nos va a quedar límite cuando x tiende a 3 de x, pero todo elevado a la 2, aplicando una propiedad que no está ahí en la lista, pero que ya hemos hablado de ella, ¿no? Este límite es 1 y en el denominador este límite es 3. A este límite ya lo podemos ir evaluando, límite cuando x tiende a 3, de 3, ¿no? Eso elevado a la 2, menos 1 sobre 3. Este límite es 3, entonces nos quedaría 3 a la 2. 3 a la 2 menos 1 sobre 3. Y eso ya se puede resolver, ¿no? 3 a la 2 es 9. Y nos va a quedar entonces 9 menos 1. Incluso no estaba viendo si se miraba esa parte, ¿no? Nos va a quedar 8 tercios. Vamos a decir 3 a la 2 es 9 menos 1 entre 3, y eso 9 menos 1 es 8 tercios. Ese sería el límite, aplicando las propiedades. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá en el inciso B? Pues dijimos que este límite es igual al límite de la función del numerador entre el límite de la función del denominador. Y luego, en el numerador separamos como una diferencia la función, ¿no? Límite de x a la 2 menos el límite de 1, ¿no? Cuando x tiende a 3 en cada caso. El límite cuando x tiende a 3 en el denominador de x, lo sustituimos por 3 el valor de x, lo evaluamos, ¿no? Entonces este límite es 1, ya lo
podemos calcular. Este límite es 3 y este límite todavía lo podemos expresar como el límite de la función. Todo ese límite le va a dar a 2 y aquí ya lo vamos evaluando, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 de x, lo sustituimos a x por 3, nos queda el límite cuando x tiende a 3 de 3 todo a la 2 menos 1. Este límite es 3, nos queda entonces 3 a la 2 menos 1 entre 3. 3 a la 2 es 9, menos 1 entre 3 nos queda 8 tercios. Y esa sería entonces la solución de esa parte. Bueno, nos dicen que calculemos el límite de esta función cuando el denominador converge a 0. Es decir, cuando si se sustituye el valor de x acá por 1, en el denominador nos va a quedar 1 menos 1 y eso es 0. En el numerador incluso también nos queda 1 a la 2 más 2 por 1, 2, 1 más 2, 3 menos 3, 0. Entonces nos queda una forma 0 sobre 0. Y entonces el límite así no se puede calcular, pero si nosotros transformamos la función como nos están diciendo acá, transformamos la función, entonces donde ya el denominador no converge a 0 se puede evaluar la función, eso, ¿no? Es lo que vamos a hacer, vamos a transformar la función. Entonces para transformar la función lo que hacemos es, esa función se puede factorizar el numerador. Límite cuando x tiende, solución, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2 más 2x menos 3 entre x menos 1. Esta no le aplicamos los teoremas, simple y sencillamente estamos viendo que si sustituimos el valor de x en la expresión que nos dan, nos va a quedar una división ahí 0 entre 0 en este caso, ¿no? Y eso no se puede hacer. Entonces lo que hacemos es cambiarle la forma a ese factorizándolo y seguramente va a haber un factor de esta expresión que sea x menos 1 se va a cancelar con este y entonces se va a poder evaluar la función. Aquí teníamos que ver como el coeficiente cuadrático es 1, este es un trinomio de grado 2, entonces podemos factorizarlo buscando dos números que multiplicados den este y sumados nos den este, ¿verdad? Porque el coeficiente cuadrático es 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a 1 de dos números que multiplicados den 3 y sumados den 2 serían 3 y menos 1, ¿no? 3 por menos 1, menos 3, y 3 más negativo 1 es 2, entonces x más cada uno de esos valores sería la factorización, x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1, se cancela este con este. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 1 de x más 3. Entonces este límite ahora ya se puede evaluar porque el denominador ya no es 0, ni el numerador es 0. Entonces ya podemos evaluar límite cuando x tiende a 1 de 1 más 3. Si sustituimos y decimos, nos vamos acercando al valor de 1 para x, ¿no? No llegamos a tomar el valor de 1, aunque para efecto del resultado acá sí podemos colocar ese 1, ¿no? Nunca debe de llegar a tomar el valor de 1, el valor de x tiende a 1, se acerca a 1, pero nunca llega a ser 1. Eso es lo que nos explicaban en la definición del límite, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? El límite cuando x tiende a 1 de 4, 3 más 1 es 4, entonces el límite es 4. Ahora nos dicen que calculemos este otro límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Hay dos soluciones. Acá nos hacían la sugerencia en el texto, no lo tengo a mano, pero hay dos soluciones, dos formas en las que lo podemos resolver. Entonces digamos solución 1, ¿no? Solución 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 entre raíz cuadrada de x menos 1 va a ser, si nosotros sustituimos a x por 1, aquí nos quedaría 1 menos 1, 0, y raíz cuadrada de 1 es 1, menos 1, 0, entonces nos quedaría 0 sobre 0. Por esa razón no se podría resolver, pero podemos factorizar el numerador como una diferencia de cuadrado. El límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? Aplicando la formulita a a la 2 menos b a la 2, que se factoriza como a menos b por a más b, donde a es la raíz cuadrada de a la 2 y b es la raíz cuadrada de a la 2. Entonces esto sería raíz cuadrada de x, queda planteado, menos raíz cuadrada de 1, que es 1, por la suma de las raíces, ¿no? Por a más b.
raíz cuadrada de x más 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1. Entonces este factor se cancela con este y nos va a quedar que este límite es límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de x más 1. Y ahora, como ya no se convierte en 0 el denominador, podemos evaluarlo. Límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de 1 sustituyendo a x más 1. La raíz cuadrada de 1 es 1, entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 1 de 1 más 1. Y esto es, ¿verdad? Porque raíz cuadrada de 1 es 1. El otro 1 se copia, límite cuando x tiende a 1 de 2. Y ese límite, como ya se convirtió en el límite de una constante, ese límite es el límite de una constante.